He sido y siempre seré tu amigo. Esa frase sigue rompiendo corazones 40 años después, pero tú nunca lo supiste. Fue escrita en 12 días frenéticos por un director que nunca había visto Star Trek, ni que la escena del oído era tan perturbadora. ABC la eliminó de las transmisiones televisivas, o que Gene Roddenberry, el propio creador de Star Trek, intentó sabotear la película filtrando la muerte de Spock, obligando a los cineastas a añadir una escena de muerte falsa solo para despistar al público. La ira de Khan esconde secretos más extraños de los que jamás ocultó el pecho de Khan. Y créeme, hablaremos de ese pecho. Estos son los 25 datos más extraños sobre Star Trek II, La ira de Khan, de 1982. Y te lo prometo, el dato extra al final revela un arreglo de último minuto oculto dentro de la primera secuencia completamente generada por computadora en el cine. Nunca volverás a ver el efecto Génesis de la misma manera. Pero primero déjame preguntarte algo. ¿Cuál fue la primera película de Star Trek que viste? Deja un comentario y déjame saber. Tengo curiosidad por saber cuántos de ustedes empezaron aquí con Khan gritando al vacío. Hecho 1. He sido y siempre seré tu amigo. Esa línea no está en ninguno de los borradores originales. El director Nicholas Meyer lo escribió durante su frenética reescritura de 12 días, dándose cuenta de que las necesidades de la lógica de muchos necesitaban un contrapeso profundamente personal. Aunque William Shatner recibe el crédito por la fuerza de la escena, fue Meyer quien encontró esas palabras exactas. El genio de Shatner estuvo en la puesta en escena. Él insistió en usar vidrio transparente en lugar de esmerilado, dándose cuenta de que el hecho de que los dos hombres no pudieran tocarse haría que la conexión se sintiera aún más desesperada. Todavía no puedo verla sin llorar. Meyer aportó la poesía. Shatner proporcionó el aislamiento físico. Juntos convirtieron lo que contractualmente era solo una escena de muerte en una clase magistral de dolor cinematográfico que todavía hace llorar a los adultos 4 décadas después. A veces el mejor diálogo viene del tipo que nunca vio el programa. Hecho 2. Cuando ABC emitió La ira de Khan en la televisión abierta, cortaron una toma específica, la de la anguila arrastrándose hacia el oído de Chekhov. Ese solo momento, de menos de 2 segundos en pantalla, fue considerado demasiado perturbador para el público televisivo. El productor Robert Sullivan ideó la criatura después de recoger un periódico con una babosa encima. Imagina ese proceso creativo. Oye, ¿y si ponemos esto en la oreja de alguien? El equipo de efectos construyó varias versiones. Unas diminutas que se deslizaban por la cara de los actores con hilo de monofilamento, bañadas en baba, y una anguila memma mecánica gigante que aún atormenta las pesadillas. Walter Koenig bromeó diciendo que la película debería llamarse Star Trek Dundo. Chekhov vuelve a gritar. Recuerdo ver esto cuando era niño y taparme los oídos durante esa escena. La escena funcionó tan perfectamente que JJ Abrams rindió homenaje 27 años después con su bala Centurion. Algunos horrores nunca pasan de moda. Hecho 3. Después de que Roddenberry filtró la muerte de Spock, Meyer enfrentó una pesadilla. ¿Cómo sorprender a un público que ya conoce el final? Su solución fue brillante y despiadada. Filmó la apertura del Kobayashi Maru específicamente para matar a Spock en los primeros 5 minutos de la película. Spock muere en el puente. Kirk reacciona horrorizado. El público se queda boquiabierto y luego se encienden las luces. Es una simulación. ¿La apuesta de Meyer? Que los fans que habían escuchado los spoilers pensarían, esa es la muerte de la que todos hablaban. Y relájate durante el resto de la película. Entonces, la verdadera escena de la muerte caería como una ráfaga de phaser en el pecho. Me encanta ese tipo de narración, el judo. Utilice la fuga contra sí misma. La mayor distracción en la historia del trekking, nacida de un acto de sabotaje. Prueba de que a veces los problemas creativos crean soluciones creativas. Hecho 4. ¿Scotty tocando la increíble Grace con la gaita en el funeral de Spock? Esa fue idea de James Doohan. Nadie lo escribió, nadie lo planeó. Doohan lo sugirió y a Meyer le encantó de inmediato. Perfecto tanto para la herencia escocesa del personaje como para la solemnidad del momento. El instinto creativo de un actor creó una de las imágenes más memorables de la película. Y aquí hay otro momento no guionizado. DeForest Kelley se negó a decir su frase característica, "Está muerto, Jim", durante la escena de la muerte de Spock.
Pensó que arruinaría la gravedad del momento. Doohan dice la línea en su lugar, ya está muerto. Cuando me enteré de eso, me impactó de manera diferente. Pequeñas decisiones que elevaron la tragedia. Eso es lo que pasa cuando dejas que los actores se preocupen por el material. Encuentran la humanidad en el guión. Hecho 5. No se suponía que Kirstie Alley llorara en el funeral de Spock. Ella es una vulcana. Los vulcanos no lloran. Pero cuando filmaron la escena, Alley, en su papel revelación, quedó realmente devastada por la muerte de Spock. Lágrimas reales, emoción real. Cuando le dijeron a Meyer que cortara la escena porque los vulcanos no muestran emociones, él respondió, eso es lo que la hace una vulcana tan interesante. El dolor auténtico de una actriz, preservado por un director que entendió que las reglas existen para romperse cuando al romperlas se crea algo hermoso. Siempre me pregunté por qué ese momento se sentía tan crudo, ahora lo sabemos. Las lágrimas de Saavik se convirtieron en uno de los momentos más poderosos de la escena, precisamente porque no deberían existir. A veces las mejores actuaciones son accidentes. Hecho 6. Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, intentó destruir la ira de Khan. Furioso por haber sido expulsado del proyecto después del desastre de la película, filtró la muerte de Spock a la prensa. Cada guión tenía un código único. La copia filtrada, rastreado directamente hasta Roddenberry. Esperaba que la indignación de los fanáticos obligara a Paramount a descartar la película y devolverle el control. Fue un fracaso espectacular. La película, Roddenberry Sabotaged, se convirtió en el mayor triunfo de la franquicia. No puedo imaginar la traición que sintió el elenco. Tu propio creador intentando matar tu película, pero a veces el arte sobrevive a pesar de sus creadores. Meyer respondió con ese amago de Kobayashi Maru, haciendo que el golpe de muerte real fuera aún más fuerte. La venganza se sirve fríamente en el espacio. Hecho 7. Esa secuencia de efecto génesis de 60 segundos es la razón por la que Pixar existe hoy en día. La división de gráficos por computadora de George Lucas en Lucasfilm creó la primera secuencia completamente generada por computadora en el cine. Cada píxel fue hecho a mano en computadoras VAX, donde algunos cuadros tardaban 5 horas en renderizarse. El equipo que la hizo, ellos se convertirían en Pixar. El director Alvy Ray Smith admite que ni siquiera estaban seguros de poder lograrlo. Éramos confiados, pero esa confianza no estaba justificada. Esa parece ser la naturaleza de la juventud. Un minuto de CGI innovador tomó 2 años de trabajo para completarse y cambió la realización cinematográfica para siempre. Piénsalo. Historia del juguete, buscando a Nemo. Arriba. Todo porque Khan necesitaba terraformar un planeta. A veces el futuro comienza con una apuesta de 60 segundos. Hecho 8. James Horner tenía 28 años cuando recibió la llamada. Jerry Goldsmith, el legendario compositor de la primera película, era demasiado caro. Así que Joel Seal, vicepresidente de música de Paramount, se arriesgó con unas cintas de demostración de un joven desconocido que solo había compuesto para películas de serie B de Roger Corman. Horner tuvo 12 días para esbozar los temas y 4 semanas y media para componer 72 minutos de partitura orquestal. Entregó una obra maestra que lanzó su carrera a la estratosfera, llevándolo eventualmente a Aliens, Corazón Valiente y Titanic. Todavía me da escalofríos escuchar ese tema principal. El director Meyer bromeó diciendo que el estudio ya no podía permitirse el lujo de contratar a Goldsmith. Pero cuando Meyer regresó para Star Trek VI, tampoco podían permitirse contratar a Horner. El éxito tiene un precio. Hecho 9. Star Trek Seconds estableció un récord mundial de recaudación en taquilla en su primer día. La película, que casi no se realizó, se hizo con un presupuesto de televisión, fue dirigida por un novato de Trek y fue saboteada por su propio creador. Abierto a filas alrededor de la manzana. Recaudó $97 millones en todo el mundo con un presupuesto de 11 millones, 8 veces su costo. La respuesta de la crítica fue entusiasta. Paramount aprobó de inmediato una trilogía. La misma franquicia que Gene Roddenberry pensó que había matado al filtrar la muerte de Spock, acababa de demostrar que podía sobrevivir sin él. Mejor aún, podía prosperar. Me encantan las historias de desvalidos, especialmente cuando el desvalido se convierte en un fenómeno cultural. Hecho 10. Esta es la primera película de Star Trek en presentar esos icónicos uniformes rojos. Robert Fletcher los diseñó con una estética naval que Gene Roddenberry detestaba, pero al público le encantaron.
Los uniformes aparecieron en todas las películas posteriores de la serie original y se volvieron tan icónicos que influyeron en el diseño de vestuario de la franquicia durante décadas. Incluso Matt Jeffries, el diseñador original del puente de la Enterprise, odiaba en lo que se había convertido Star Trek, comentando que habían transformado su puente de estilo naval en el vestíbulo de un Hilton. Pero los diseños de Fletcher perduraron porque parecían una organización militar real, no una fantasía utópica. A veces, las mejores decisiones de diseño son las que hacen enojar al creador. La evolución requiere rebelión. Hecho 11. El guión completo de rodaje que salva a Star Trek de la extinción comenzó como 4 guiones separados y completamente fallidos. El director Nicholas Meyer, que nunca había visto un solo episodio de la serie original, se encerró durante 12 días y de alguna manera logró entretejerlos en una historia coherente. Guiones de Jack Sowers, Harve Bennett, Samuel Peoples y Art Wallace, todos en pedazos, fueron fusionados en oro cinematográfico por un forastero. Y aquí viene lo mejor. Renunció a su crédito como guionista. Como miembro de la WGA, tuvo que aceptar el pago, pero se negó a poner su nombre para evitar un arbitraje complicado. Solo quería que la película funcionara. 4 escritores no pudieron resolverlo individualmente. Un director que nunca había visto a Kirk o Spock lo resolvió en menos de 2 semanas. Esa reescritura no acreditada de Frankenstein rescató a toda la franquicia de la tumba que la película había acabado. A veces, una mirada nueva y la presión de un plazo determinado crean milagros. Hecho 12. Durante 40 años, los fanáticos debatieron si Ricardo Montalbán usaba una prótesis de pecho. Al director Nicholas Meyer le han preguntado más de 23,000 veces sobre los legendarios PEC de Khan. ¿La respuesta? Eso es 100% Montalbán. A los 61 años, el actor mantenía una rutina de ejercicios rigurosa que avergonzaría a hombres con la mitad de su edad. El vestuario fue diseñado específicamente para resaltar su físico. No hubo ningún engaño. Meyer finalmente explotó en una entrevista de 2017. Estoy harto y cansado de que la gente se pregunte si ese es su pecho. Sí, es su maldito pecho. Me reía carcajadas cuando leí eso. Incluso a sus 60 años, Montalbán era, como lo expresó Meyer, un tipo muy fuerte. Algunas leyendas son simplemente ciertas. Hecho 13. El USS Reliant, una de las naves espaciales más emblemáticas de la ciencia ficción, existe porque el productor Harve Bennett abrió un sobre al revés. Los diseñadores le enviaron su boceto con góndolas encima del platillo. Bennett, que trabajaba a distancia en Israel, le dio la vuelta al paquete, le encantó lo que vio y lo aprobó. Cuando regresó, aprobado al revés, el equipo dijo, «al diablo», y le añadieron una barra superior para equilibrarlo. El diseño de nave espacial accidental más famoso de la historia nació de un hombre que literalmente lo miró al revés. La clase Miranda aparecería en Star Trek durante los siguientes 15 años. Me encantan los errores que se convierten en íconos. Ese es el mejor tipo de accidente creativo. Hecho 14. La producción de Star Trek 2 costó $11 millones. La primera película, $46 millones. El productor Harve Bennett entró en una habitación con Jeffrey Katzenberg y Michael Eisner, admitió que la película era realmente aburrida y cuando le preguntaron si podía hacer algo mejor por menos, respondió, «De donde yo vengo, puedo hacer 5 películas con eso». No estaba bromeando. Rodaron el 65% de toda la película en un solo set. El puente de la Enterprise fue reutilizado como el puente de la Reliant, el puente del simulador, todo. La estación espacial de la primera película simplemente la pusieron al revés y la llamaron Regula 1. Trucos de presupuesto televisivo salvaron el futuro cinematográfico de Star Trek. La limitación genera innovación. Hecho 15. Ricardo Montalbán nunca trabajó con el elenco principal. Filmó cada una de sus escenas por separado mientras grababa su programa de televisión, La Isla de la Fantasía. Los episodios Druids, Una noche en un harén, Daddy's Little Girl y The Whistle se emitieron durante la producción de La ira de Khan. Khan y Kirk, los rivales definitivos del cine, nunca compartieron el mismo set, nunca estuvieron en la misma habitación. Toda su confrontación existe a través de pantallas de visualización y una edición ingeniosa. Montalbán se reunió con Meyer una vez durante un almuerzo para hablar sobre el papel.
Meyer, intimidado por dirigir a un actor con más créditos que centímetros de altura tenía, descubrió un colaborador cortés y generoso que elevaba cada escena. La magia del cine a menudo consiste simplemente en una programación inteligente. Hecho 16. ¿Recuerdas cuando Scotty lleva a ese cadete quemado al puente, devastado? En la versión cinematográfica, no tienes idea de por qué está tan emocionado por un miembro cualquiera de la tripulación. La escena eliminada lo explica todo. El hijo menor de mi hermana, Almirante, ese es el sobrino de Scotty, Peter Preston, interpretado por la estrella infantil Ike Eisenman. Se eliminó toda una subtrama que mostraba su relación, incluyendo a Preston, llamando a Kirk, ciego, como un murciélago tiberiano, para ahorrar tiempo. Unos segundos de diálogo que habrían hecho que el dolor de Scotty fuera devastador en vez de confuso. La escena existe en la versión del director, dando finalmente contexto a uno de los momentos más desgarradores de la película, 24 años después. Ojalá la hubieran dejado. El contexto importa. Dato 17. Leonard Nimoy aceptó por una sola razón. Quería que Spock muriera. Después del desastre de la primera película, Nimoy asumió que esta sería la última cinta de Star Trek y quería despedirse a lo grande. No tenía ningún interés en una secuela hasta que el productor Harve Bennett le prometió una escena de muerte. El director Nicholas Meyer luchó para que esa muerte fuera absoluta, final, devastadora, permanente. Pero mientras Meyer estaba ausente, Bennett fue a sus espaldas y agregó la toma del ataúd en Génesis, además del recuerdo, las imágenes de fusión mental, usando tomas descartadas de escenas anteriores. Meyer se puso furioso cuando se enteró, pues sintió que eso traicionaba el dolor que tanto había trabajado para construir. Pero el estudio consiguió lo que quería, dejó una puerta abierta para Star Trek 3. Visión artística versus necesidades de franquicia. La lucha eterna. Hecho 18. DeForest Kelley lo notó durante el rodaje. Chekhov nunca conoció a Khan en Space Seed. Walter Koenig aún no se había unido al elenco cuando ese episodio se emitió. Entonces, ¿cómo es que Khan reconoce instantáneamente a Chekhov en SETI Alpha 5? Los cineastas simplemente se encogieron de hombros. Es un error de continuidad que terminó en una de las mejores películas de Star Trek. El director Meyer lo defendió comparándolo con las inconsistencias de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Las novelas de fans pasaron años tratando de explicarlo con encuentros fuera de pantalla. La verdadera respuesta, nadie se dio cuenta del error hasta que fue demasiado tarde y Meyer decidió que la autenticidad importaba menos que el impacto dramático. A veces una buena narración supera al canon. Hecho 19. Nicholas Meyer había dirigido exactamente una película antes, Star Trek Zones. Nunca había visto un solo episodio de la serie original. No conocía a los personajes, no conocía la tradición. Su agente le envió el esquema, pensando que lo rechazaría. En cambio, Meyer vio a Horatio Hornblower en el espacio, un thriller submarino disfrazado de ciencia ficción. Estudió Enemy Below y Ron Silent, Ron Deep para la batalla de la nebulosa Mutara. Le dio una atmósfera náutica. A Roddenberry le disgustó, pero los fans lo adoraron. A veces, la mejor persona para el trabajo es la que no sabe que está rompiendo las reglas. Una mirada fresca ve posibilidades que los veteranos pasan por alto. Hecho 20. El universo reciclado. Elementos del cancelado programa de televisión Star Trek Phase 2 fueron canibalizados y reutilizados para esta película. Mamparos, barandillas, sets completos. El puente Klingon de la película original, redecorado como la sala de transportadores habitual y la bahía de torpedos de la Enterprise. El complejo de oficinas orbitales fue volteado al revés y retocado. No construyeron un set para la Academia de la Flota Estelar. Usaron perspectiva forzada, colocando la escenografía cerca de la cámara para crear la ilusión de tamaño. Meyer y su equipo convirtieron las limitaciones en innovación, demostrando que el gran cine no se trata de dinero, sino de imaginación. Las restricciones impulsan la creatividad. Hecho 21. Ese crucial último enlace mental entre Spock y McCoy, donde Spock susurra la única palabra, recuerda, fue una adición de último minuto, filmada sin que DeForest Kelley supiera su verdadero significado. Leonard Nimoy expresó después su frustración porque las limitaciones de tiempo le impidieron filmar él mismo la parte de la mano.
Nimoy había pasado años perfeccionando el agarre vulcano específico, y la persona que proporcionó la mano para ese icónico primer plano, el veterano actor de personajes y artista de Foley Vance Colbig, lo hizo mal, según Nimoy. Pero el error técnico no importó. El momento funcionó perfectamente, plantando una semilla narrativa que transformó la muerte de Spock de un final trágico en un misterio cósmico. Eso impulsaría la trama de Star Trek 3. Técnica incorrecta, sentimiento correcto. Hecho 22. La batalla en la nebulosa Mutara se inspiró directamente en dos películas de submarinos, The Enemy Below, con Robert Mitchum y Kurt Jürgens, y Run Silent, Run Deep. Meyer estudió cómo esas películas creaban tensión a través de combates a ciegas, barcos en silencio, comandantes adivinando los movimientos del otro y usando cada truco táctico para sobrevivir. Khan y Kirk juegan al ajedrez tridimensional, donde ambos se detienen por completo muy cerca, tratando de averiguar qué hará el otro a continuación. Es el momento que mostró el genio de Meyer. Star Trek no necesitaba parecerse a Star Trek. Tenía que parecerse a Hornblower, a la Casa del Octubre Rojo, a la Gran Guerra Naval. Una fusión de géneros bien hecha. Hecho 23. Star Trek II es la única película de las primeras 10 películas de Trek que presenta a Zero Klingon. Ni una sola aparición. Ni una mención. Los villanos más icónicos de la franquicia están completamente ausentes, reemplazados por un solo humano genéticamente mejorado con una venganza personal. Eso demostró algo vital. Star Trek no necesitaba a los Klingon para funcionar. El motivo de venganza de Khan, personal, íntimo, devastador, era más convincente que cualquier conflicto interestelar. A veces, el mejor villano no es un imperio alienígena. A veces es solo un hombre brillante que no olvida lo que le hiciste hace 15 años. Los intereses personales siempre golpean más fuerte. Hecho 24. Se suponía que Saavik era hombre. El personaje fue escrito originalmente como un vulcano masculino, posiblemente inspirado en San de la fase 2. Cuando cambiaron a un personaje femenino, la hicieron mitad romulana, lo que explica sus momentos emotivos. Pero a lo largo de la película la llaman Señor Saavik, y los fanáticos asumieron que fue un error de guión debido a la reescritura apresurada de Meyer. Equivocado. Meyer se obsesionó con la auténtica tradición naval para su visión de Horatio Hornblower en el espacio. En el protocolo naval real, todos los oficiales subalternos son llamados señor, sin importar el género. Lo que importa es el rango, no la persona. Esa es Kirstie Alley en su papel Revelación. Autenticidad en los lugares más insólitos. Hecho 25. Judson Scott, quien interpretó a Joachim, la mano derecha de Khan, no aparece en los créditos en ninguna parte, sin acreditación alguna. Su agente intentó negociar una acreditación estelar sin decírselo. Cuando Paramount se negó, el agente renunció por completo a la acreditación, asumiendo que Scott aún aparecería en los créditos finales. Equivocado. Su intensa y memorable interpretación como el leal seguidor de Khan quedó completamente anónima. Durante décadas, los fanáticos no supieron quién interpretaba al personaje. Scott aceptó el papel pensando que sería más destacado y terminó envuelto en una de las disputas de créditos más extrañas del cine. A veces, el papel secundario roba escenas, pero no créditos. Dato extra. Observe atentamente el efecto Génesis. Hay un fotograma en el que la nave espacial choca contra las montañas Fractal. Las alturas aleatorias hicieron que la colisión fuera inevitable. Lauren Carpenter, la exingeniera de Boeing que fue pionera en los paisajes fractales, ingresó a la base de datos cuadro por cuadro y talló a mano una muesca en esa montaña específica para ese cuadro. Si sabes dónde buscar, es obvio. Carpintero y director Alvy Ray Smith. Ríete de ello ahora. Su innovadora secuencia de CGI que les lanzó sus carreras tiene un arreglo visible oculto a simple vista. Los primeros gráficos por computadora completamente texturizados en la historia del cine contienen una solución de último minuto que demuestra que incluso el trabajo revolucionario requiere cinta adhesiva y rezos. La perfección es un mito. Lo suficientemente bueno es genialidad. Y ahí lo tienen, 25 de los secretos más extraños, desgarradores y absolutamente raros que se esconden dentro de Star Trek II, La ira de Khan.
Es curioso cómo una película hecha con 4 monedas, dirigida por un tipo que nunca había visto Star Trek y saboteada por su propio creador, terminó siendo la cinta que salvó toda la franquicia. Quizá esa sea la verdadera magia, no los efectos especiales ni las frases icónicas, sino cómo demostró que una gran historia sobrevive a cualquier obstáculo. Así que la próxima vez que veas a Khan gritarle a las estrellas o a Spock susurrar, "He sido y siempre seré tu amigo", sabrás el caos que se esconde en cada fotograma. Las necesidades de muchos superaron las necesidades de unos pocos. Pero a veces, un guión escrito en 12 días los salva a todos. Si quieres conocer los 25 secretos más extraños de la búsqueda de Spock, dale like al video.